Ahora sí. Nuevamente vamos a reiterar la santidad de un punto de vista bíblico. Nuestra traducción para santidad viene de la palabra hebrea kados, que significa cortar. Santo significa ser separado o apartado de los demás. Significa estar en una clase propia de cualquier cosa que haya existido o existirá alguna vez. Kados, una segunda cosa, ser santo significa ser completamente moral, puro en todo el tiempo o todo el tiempo y en todas las formas posibles. Entonces, la santidad desde un punto de vista bíblico viene de kados, la palabra hebrea, kados, y codes, que significa santidad, que aparece, escuchen bien, más de 830 veces en la Biblia. ¿Qué más? Habla de etimología oscura. La ideal radical de la palabra hebrea religiosamente considerada es la separación y consagración. Escuche bien esto: separación y consagración. Separación de lo que es común o inmundo, consagración a lo que es divino, sagrado y puro. Entonces le vuelvo a repetir: separación de lo que es común o inmundo, consagración a lo que es divino, sagrado y puro, ¿no? Entonces viene de la palabra hebrea, que quiere decir kadosh, santo, apartado, separación, consagración. Entonces aquí yo le explico: separación de qué. Separación de lo que es común o inmundo y consagración a lo que es divino, sagrado y puro. Es interesante, ¿no? Y ahí está podemos ver en el Antiguo Testamento, en el tiempo de el tabernáculo, ¿no?, de Moisés, cuando Dios le da a Moisés las indicaciones para que haga el tabernáculo de reunión, y ahí hacen las divisiones, ¿no? En el lugar santísimo, el lugar santo, el atrio y el patio del tabernáculo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería hoy el lugar santo de nuestras iglesias? El lugar santísimo, donde están los músicos, donde están los adoradores. Entonces, hermano querido, nosotros somos apartados, apartados de lo inmundo, apartados de lo común, que somos consagrados a lo divino, a lo sagrado, a lo puro. Así que tenemos que tener muy en cuenta eso, que somos separados de lo común, de lo inmundo, y somos consagrados a lo divino, a lo sagrado, a lo puro. Entonces, aplica a Dios, esto aplica a Dios, su separación de toda la creación y su trascendencia sobre ella. En resumen, la supremacía, majestad y
verencia glorial o de gloria, como dice en Éxodo capítulo 3, 4 al 5, y el carácter inmaculado de su carácter como en Levítico 11, 44. Entonces, hermanos, desde la creación, se nota la santidad de Dios. Aplicada a los seres humanos, mire, aplicada a Dios, la santidad se aplica a Dios, aplicada a objetos e instituciones, son santas no en sí misma, sino en su uso, como cosas fuera de lo común y dedicado al servicio de Dios. Es típico el reiterado uso de santo en Éxodo y Levítico con referencia a objetos tan diversas como el tabernáculo y sus muebles, ofrendas, agua, vestidura, sacerdotales y la tierra. Mire, la santidad se aplica en Dios, en toda su creación, en todo lo que Él es. Se aplica también a los objetos o instituciones. Por ejemplo, en el libro de Levítico, tanto Éxodo y Levítico habla mucho de los objetos como el tabernáculo, sus muebles, sus ofrendas, sus aguas, las vestiduras sacerdotales. También es aplicada la santidad en el ser humano. En estos casos, por lo general, la santidad apunta a una santidad ceremonial que proviene del haber realizado actos o ritos apropiados de consagración, como habla en Éxodo capítulo 29, versículo 1. En otras ocasiones, la santidad apunta a un nivel de mayor profundidad y se refiere a la justicia ética del ser humano, como en Éxodo 19:2, Salmos 15:1. Hermano, entonces la santidad se aplica en todos los ámbitos. Se aplica en Dios, se aplica en los objetos, por ejemplo, en otras iglesias. ¿Cuáles serían los objetos que son santificados, que son santos? Todo lo que hay en nuestra iglesia es santificado, es santo. Se aplica a nosotros como seres humanos que tenemos y vamos a un camino de santidad. Son principalmente los salmos y los profetas los que se apartan del significado ceremonial de la palabra santidad para enriquecer el concepto de una realidad moral. También tiene que ver con una santidad moral. Entonces vamos a reiterar, hermanos, la santidad desde el punto de vista bíblico viene de la palabra hebrea kadosh, que significa cortar. Y santo significa ser separado o apartado de los demás. Entonces, cuando en el examen yo le pregunté ¿qué significa kadosh o de qué palabra hebrea viene? Kadosh, usted me va a poner, significa cortar, y ser santo significa separado o apartado de los demás. ¿Ya? Santo no significa de que nosotros no pequemos o andemos sin mirar nada y estar ahí con la Biblia, con el diccionario, con su estatuto, no sé qué más. Santo significa separado. ¿Separado de qué? ¿Separado de qué? De lo inmundo, de lo común. ¿Y consagrado para qué? Para lo divino, para lo puro. Y la santidad se aplica en Dios, se aplica en las instituciones, en los objetos y también se aplica en el ser humano. ¿Alguien, hermano, quiere aportar algo de la santidad?
de este primer punto desde el punto de vista bíblico, porque ahorita vamos a entrar la santidad en el Antiguo Testamento. ¿Alguien que quiere aportar algo que haya investigado fuera? Yo no, pastor. Hermano Eduardo, hermana Eduardo, hermana Felipa, hermano Eduardo, hermana Felipa. Vamos a continuar entonces. Ahora vamos, sus Biblias. Quiero que preparen sus Biblias. La santidad en el Antiguo Testamento. Todo el recorrido del Antiguo Testamento, la recomendación o mandato de Dios es que seamos santos. Todo el recorrido del Antiguo Testamento, la recomendación de Dios es que seamos santos, y santo significa apartados, separados. Pero a pesar del estado pecaminoso y estar separados de Dios, somos usados para cumplir el propósito de Dios. A pesar de que estamos separados de Dios y nuestra esencia pecaminosa que tenemos todos los seres humanos, somos usados para cumplir el propósito de Dios. Entonces, durante todo el recorrido del Antiguo Testamento, Dios nos habla y nos demanda a que seamos santos. Vamos a comenzar. La santidad de Dios en la creación original. La santidad de Dios en la creación original. Vamos a ver. La santidad en la creación original. Número 1. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Génesis 1, 26, 27. Alguien, por favor, que lee lectura. Génesis, capítulo 1, 26 al 27. Estamos. La santidad en la creación original. Amén, pastor. Génesis 1, 26 a 27. Sí, sí. Ya dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén, pastor. Entonces, mire, la santidad en la creación original. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿cómo es Dios? Es santo. Entonces, Dios a ser santo y a crear al hombre a su imagen y semejanza
entonces nosotros venimos a ser santos. Pero el hombre pierde esa imagen y semejanza en la caída. Génesis capítulo 3, todo el capítulo 3, ahí el ser humano, el hombre, pierde esa semejanza, esa imagen, esa santidad con la que fue creado el hombre en la desobediencia. Ahí podemos leer todo Génesis capítulo 3 y darnos cuenta de lo que pasó, la desobediencia del hombre, no hacerle caso a la voz de Satanás. El hombre, a consecuencia de eso, el hombre fue expulsado del huerto del Edén. El pecado nos separa de Dios. A consecuencia de la, mire, Dios crea al hombre santo porque dice que lo creó a imagen y semejanza de él. Luego, el hombre pierde esa santidad, pierde la imagen y semejanza de Dios en Génesis capítulo 3. Luego el hombre fue expulsado del huerto del Edén. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Dios en su santidad, nadie puede entrar con pecado. Entonces el pecado nos separa de Dios. Pero Dios proclamó una promesa redentora en Génesis capítulo 3:15. A ver, alguien que me lo pueda leer, por favor, Génesis capítulo 3:15. ¿Cuál es la promesa redentora? Amén, pastor. Génesis capítulo 3:15 dice así, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su semejante y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa fue la promesa redentora, ¿no? Dice que él le va a dar en la cabeza y ella le va a morder en el calcañar, en el talón. Se refiere a Jesús. No, se refiere a Jesús. Entonces, la santidad en la creación. Luego viene la santidad en los patriarcas. Vamos a ver la santidad en los patriarcas. Enoc caminó con Dios, Génesis 5, 23 al 24. No se habla mucho de Enoc. Simplemente dice, y Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Entonces, ¿por qué se lo llevó? Porque era santo, caminaba en santidad. Noé era un varón justo y perfecto, Génesis 6:9. Alguien, por favor, Génesis 6:9. Hermana Felipa, por favor, Génesis 6:9. No está la hermana Felipa. Noé era un varón justo y perfecto. Luego viene Abraham, era un hombre obediente, Génesis 17:1. Estamos viendo la santidad en los patriarcas. Job era un hombre perfecto y recto. Job 1 al 8. Isaac, obediente al no rehusarse ser sacrificado por su padre. En Génesis 27:1 al 12. Recordemos que
Isaac era el único hijo que tenía Abraham. Y Dios le dice a Abraham, sacrifica al muchacho. Lo llevan a la cima y Isaac obediente a lo que le iba a hacer su padre. Jacob tenía una comunión con Dios. Génesis 28, después de que llega, se arrepiente, lucha con el ángel, se perdona con su hermano Esaú, ahí viene el Job cuando le cambian el nombre, ¿no? José vivió en santidad. Mire, la santidad, hermanos, en los patriarcas. Cada patriarca, cada personaje bíblico vivió en un tiempo diferente, en épocas diferentes, en contextos diferentes, pero cada uno vivió en santidad. Cada uno de ellos vivió en santidad. Enoc caminó con Dios, no se sabe mucho. Noé, en un tiempo muy difícil, en un tiempo muy complicado, donde la violencia del hombre estaba de continuo hacer el mal, y en hebreo dice el jamás, que significa vidas de caminos corrompidos. Ahí dice que no era un varón justo y perfecto. Abraham era un hombre obediente. Job era un hombre perfecto y recto. Recordemos cuando hasta Satanás va y le rinde cuenta, Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro hombre en la tierra? No, el mismo Dios reconoce la santidad de Job. Isaac, un hombre obediente. Jacob, una comunión con Dios que tenía, y José vivió en santidad. Los patriarcas pudieron vivir en santidad y agradaron a Dios. También nosotros podemos vivir nuestro día a día. Hermanos, los patriarcas fueron hombres normales. Los patriarcas fueron seres humanos normales como usted y como yo. ¿Pero cuál era la diferencia de ellos? Que ellos eran obedientes a Dios. Ellos obedecían a Dios. Y nosotros también podemos hacer lo mismo. Podemos vivir en santidad. Podemos vivir en santidad. Podemos vivir en obediencia. Podemos caminar con Dios. Podemos ser justo y perfecto. Podemos ser obedientes. Podemos ser perfecto y recto. Podemos ser obedientes a nuestros padres, como fue Isaac. Podemos tener una comunión con Dios como la tuvo Jacob. Y todo esto se refleja una vida de santidad como la que vivió José. ¿No? Entonces no hay nada raro, no hay nada escondido entre los patriarcas y nosotros. La santidad en la ley. La teología sacerdotal afirma que Dios es el único santo, mientras el ser humano alcanza la santidad solo por la analogía con la santidad de Dios. La teología contenida en la ley de santidad desea acercar al hombre a la santidad mediante el cumplimiento de los preceptos divinos. O sea, la teología, hermano querido, trata de que el hombre se acerque a Dios, trata de que el hombre viva en santidad a través de ¿qué? De los cumplimientos de los preceptos, del cumplimiento de las ordenanzas, a través del cumplimiento de las leyes, a través del cumplimiento de los mandamientos de Dios. Los sacerdotes que emitían las leyes legislaban en un santuario, pero su legislación no ceñía
solo al entorno civil, sino que abarcaba principalmente al ámbito cultural. La recopilación de las leyes promulgadas por los sacerdotes y contenidas en Levítico 17:26 constituyen la ley de santidad. O sea, los sacerdotes, hermanos queridos, estamos hablando de la ley o la santidad de la ley. Los sacerdotes que eran los encargados de hacer cumplir la santidad, los sacerdotes que emitían las leyes que legislaban los santuarios, no solamente se encargaba del entorno civil, no solamente ellos decían que la gente cumpla, que la gente pueda cumplir la ley, sino también en el ámbito cultural. Porque recordemos, cuando sale Israel de la esclavitud, no solamente salió Israel, no solamente salió Israel, salieron muchas culturas, había mucha gente de muchas naciones que a través de los milagros que vieron en Dios o que hizo Dios a través de Moisés y Aarón, creyeron en Dios y salieron. Entonces los sacerdotes que estaban a cargo de la ceremonia del santuario y de lo que emitían las leyes, no solamente se encargaba del área civil del ser humano, sino también de las culturas. Ellos no podían medir, con la misma vara a los israelitas que a los otros de las otras culturas. Incluso muchos egipcios llegaron a venirse con el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, dentro de la ley también se aplicaba la santidad, y durante todo el contexto, durante todo el contexto se hablaba de la santidad de Dios, ¿no? Y todo el recorrido del Antiguo Testamento habla que debemos de vivir en santidad. Por ejemplo, alguna recopilación histórica, en Jerusalén recopilaron las leyes y muchas leyes recopilaron que Dios había promulgado o proclamaba las leyes y Moisés las transmitía al pueblo. Los sacerdotes intercalaron en el cuerpo legal algunas exhortaciones, un conjunto de bendiciones y maldiciones, y la referencia a la alianza de Dios con su pueblo. Entonces Israel hace una recopilación de todas las leyes que Dios había hecho y se da cuenta en que en todas las leyes que Dios había dado a través de Moisés estaba la palabra santidad, ¿no? Ahora vemos la santidad en la historia de Israel. La santidad en la historia de Israel. Mire, Josué exhortó al pueblo de Israel a la santificación. Josué 3:15. Alguien, por favor, hermano Joel, me puede leer Josué 3:15. Josué exhortó al pueblo de Israel a la santificación. Josué, pastor. Sí, 3:5. 3:5. Amén. Dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Mire, la santidad en la historia de Israel. Número 1, Josué exhortó al pueblo de Israel a la santificación. Hermano Eduardo, Jueces 6:34. Los jueces, Gedeón y otros eran usados en sus vidas santas. Jueces 6:34. Jueces 6:34. Sí. Dice así: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el
cuerno, los abiezritas se reunieron en él. ¿Eso? A lo largo de la Jueces historia, 6:34, ¿sí? sí, 6:34. A lo largo de la historia de los monarcas de Israel que han sido justos, han sido prosperados. Primera de Reyes 6:61 nos habla que a lo largo de toda la historia de los monarcas de Israel, ellos habían cumplido y habían sido justos y prosperados. Hermanos queridos, entonces vivir en santidad tiene su recompensa. No. A lo largo de la historia, todos los monarcas de Israel que han sido justos han sido prosperados. Primera de Reyes 6, Primera de Reyes 8:61. Alguien que me pueda leer, por favor, Primera de Reyes 8:61. Ahí vamos a ver que todos los monarcas que vivieron en santidad, que fueron justos, fueron prosperados. A ver. Primeros Reyes 8:61 dice así: sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová vuestro Dios, amando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como el día de hoy. Ahora 11:14 sigue de Primera Reyes. 11:14. 11:4, perdón, 11:4. 11:4 dice así: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. 15:3 de Primera Reyes. 15:3 dice así: y anduvo él en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto como Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Mire, ¿no? Es interesante, a lo largo de la historia de los monarcas, los primeros monarcas que fueron justos fueron prosperados. Y luego los que venían o los que no fueron justos no fueron prosperados, ¿no? Dice, no fue su corazón como David su padre, no fue su corazón como tal padre, ¿no? Entonces, si somos justos, somos prosperados. La santidad, escuche bien esto, la santidad en los profetas. Isaías es el primero de los profetas mayores, no solo por el tiempo, sino por la eminencia. Algunos le llaman el profeta de la santidad de Dios. Mire, Isaías es el primer de los profetas, no solo por el tiempo, sino por la eminencia, por lo que fue Isaías. Y algunos lo llaman el profeta de la santidad de Dios. ¿Cómo se lo llama al profeta Isaías? El profeta de la santidad de Dios. Ojo. Ahí lo podemos ver en Isaías 6:1-10. Por favor, alguien que me lea y otro que me lea Isaías 35:1-10 también. Isaías 6, ¿cuánto, pastor? 6,
del 1 al 10, pero a ver, léame 6, 10. 6:10 dice así. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él santidad. Jeremías. Jeremías fue otro. Vivía en un tiempo muy difícil y al principio del exilio babilónico. Santidad de los profetas. Él vivía en un tiempo muy difícil y al principio del exilio babilónico. Jeremías 2, 3 al 13 y 17 al 9 nos habla de todo eso. Pero Jeremías se mantuvo en santidad. Ezequiel, contemporáneo a Jeremías, casi en la misma época, vivió entre los exiliados. Ezequiel 36, del 23 al 27, habla toda la historia. Y Ezequiel, un hombre santo. Joel, la promesa de la edad venidera del Espíritu Santo se repite otra vez. A ver, Joel 2, 28 y 29. Hermano Eduardo y hermano Joel, me lee, por favor, Hechos 2, 16 al 18. Hechos 2:16. Al 18. Ya dice así. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Joel capítulo 2, 28 al 29. Amén. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre todas, y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Joel, la promesa de la edad venidera del Espíritu Santo, ¿no? Joel lo afirma, Joel lo profetiza y hechos se cumplen, ¿no? Zacarías, la última sesión del libro de Zacarías, que continúa la promesa del Espíritu citada en Isaías, Ezequiel y Joel. A ver, Zacarías 2:10, hermano Eduardo. Zacarías 2:10 dice así. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Amén.
12:10, por favor. 12:10 dice así: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Mire, ahora terminamos con Malaquías. Cierra el Antiguo Testamento con un futuro familiar. Hermano Joel, por favor, Malaquías 3, del 1 al 3. Malaquías, ¿no? Sí, Malaquías 3, del 1 al 3. Ya. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su tiempo. El Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel de pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Malaquías habla de un futuro familiar. Hermanos, alguien que pueda aportar algo que quiera aportar en estos cortos, hablamos de la santidad desde un punto de vista del antiguo bíblico, y hemos hablado desde un punto de vista desde el Antiguo Testamento, no la santidad del Antiguo Testamento. Hay muchos, habla mucho, pero nosotros hemos tratado de resumir lo más breve posible. ¿Alguien que quiera aportar algo? Entonces vamos a continuar. La santidad de Dios en el Nuevo Testamento. ¿Qué habla? ¿Qué habla la santidad de Dios en el Nuevo Testamento? No hay, escuche bien esto, no hay una delineación de santidad más alta que el ser como Cristo. No hay una delineación de santidad más alta que la de ser como Cristo. La santidad en los evangelios se enfoca principalmente en el cuadro que se nos da del carácter de Jesús. Ante esto surgen los elementos inescapables. Jesús tenía completamente la naturaleza divina. Jesús fue totalmente humano en todo lo que la humanidad representaba y lo que podría llegar a ser por la gracia de Dios. Es el hombre que es la medida de todas las cosas. Mire, no hay una delineación o no hay un estándar, no hay una algo que nos pueda medir más alto que la santidad de Dios. No hay, no podemos decir seamos santos como tal, o seamos santos como tal personaje, o como tal apóstol, o como tal profeta, o como tal personaje bíblico. No, no hay otra delineación más alta, o no hay otra meta que alcanzar que la santidad de Cristo, ¿no? Y recordemos que Cristo fue completamente divino, pero también fue completamente humano.
con todas las necesidades y todo lo que encierra la humanidad. Se bañaba, iba al baño, trabajaba, era obediente, trabajaba con su padre de carpintero, tenía su profesión de carpintero, sabía, hacía puertas, hacía ventanas, muebles, lo que usted quiera. Sufrió, lloró, comió, lo traicionaron. O sea, todo lo que se refiere a un ser humano, Jesús lo tenía. Pero también fue toda la naturaleza de él, también fue divino. No. Entonces vamos a ver, Mateo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La santidad de Dios en el Nuevo Testamento. Número 1, Mateo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo nos muestra que Jesús hablaba de una santidad desde el corazón hacia el exterior, desde adentro hacia afuera. Y como con oración y la ayuda de Dios, podemos resistir las tentaciones. Mateo 7, del 15 al 20, Mateo 10, 28, Mateo 16, 24 al 26 y Mateo 23, del 24 al 28. Entonces, en el libro de Mateo, la santidad de Dios se muestra que Jesús nos enseñaba que la santidad va desde el corazón, o sea, desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, sino desde adentro, de todo lo que yo tengo, de todo lo que yo poseo adentro, tiene que salir. A ver, vamos a ver un ejemplo. A ver, Mateo 10, 28, hermano Eduardo. Mateo 10:28 dice así, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien y aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mire, interesante, es por eso que Jesús habla que el corazón, él dice, no tengan miedo a la gente que puede matar tu cuerpo. Es más, tengan miedo a aquel que puede matar su alma. Marcos, ¿qué habla Marcos? Estaban aterrorizados y preguntaban unos a otros, ¿quién es este? Que hasta el viento y las olas le obedecen. Estaban aterrorizados y preguntaban unos a otros, ¿quién es este? Que hasta el viento y las olas le obedecen. El atributo de santidad no se limita a Dios el Padre, sino que también se ve en el Espíritu Santo y en el Señor Jesucristo. En el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo podemos ver más gráficamente su santidad y la reacción de la humanidad a la santidad. ¿Qué tenía Jesucristo? ¿Qué tenía Jesucristo que enfureció tanto a la gente en su época que clamaron por su muerte? O sea, ¿qué tanto tenía Jesús? ¿Qué tanto tenía Jesús que la gente proclamó su muerte? La respuesta está en Marcos capítulo 4. Jesús había terminado de predicar él
y él y sus discípulos subieron a una barca para cruzar al mar de Galilea. Se desató una furiosa tormenta y los discípulos, experimentados pescadores, experimentados de estar en el agua, experimentados saber cuándo venía y cuándo se iba una tormenta, estaban con miedo. Los discípulos, la mayor parte de ellos eran pescadores, trabajaban en el mar, sabían cuándo venía una tormenta, qué hacer en medio de una tormenta, pero en esta tormenta estaban con miedo, no sabían qué hacer. Jesús estaba durmiendo en la parte trasera del barco y los discípulos lo sacudieron para despertarlo. Le dijeron, maestro, haga algo, pereceremos, haga algo, vamos a morir. ¿Qué hizo él? Miró a su alrededor, evaluó la situación y luego el Señor Dios encarnado en él, creador del cielo y la tierra, dio una orden verbal al viento en voz alta, paz, enmudece. Instantáneamente el cosmos obedeció. Habla el Jesús, habla el Padre encarnado en Jesús, se para y dice, paz, enmudece. Y el cosmos, la tormenta, obedeció. ¿Cuál fue la respuesta a los discípulos cuando Jesús eliminó esta inminente amenaza de la naturaleza? ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos? ¿Estaban jubilosos? ¿Estaban contentos? No, el texto nos dice que se asustaron más bien. O sea, estaban asustados cuando estaba la tormenta, pero más se asustaron cuando la tormenta para. En lugar de disipar sus temores, los discípulos encontraron que sus temores se intensificaron, tuvieron más miedo. Hay algo que tememos en nuestro corazón más que cualquier de las fuerzas de la naturaleza, y es el poder y la presencia de la santidad de Dios. Mire, tanta era la santidad de Dios que hasta la naturaleza le hizo caso. ¿Qué clase de hombres es este? Dijeron. Ellos se encontraron con una especie de humanidad con la que no estaban familiarizados en absoluto. Estaban encontrando santidad. Estaban encontrando santidad ellos. Ellos no estaban familiarizados con la santidad de Dios, pero ahí estaban encontrando la santidad. Sin embargo, este Dios santo no los rechazó, más bien los aceptó y dijo, venid a mí, venid a mí. Como cristianos sabemos que podemos estar cómodos en la presencia de Jesucristo, aunque tengamos una antipatía y temor innato por el santo, y aunque reconozcamos que somos impíos, en Cristo somos bienvenidos. ¿Por qué respondió Pedro como lo hizo? Sin duda, la respuesta del cristiano a la santidad de Dios se encuentra en Salmos 139, del 23 al 24. Haga este salmo su oración. A ver, vamos a leer qué dice Salmos 139, 23 al 24. Salmo 139, 23 dice así, examine hoy Dios y conoce mi corazón,
Pruébame y conoce mis pensamientos. 24. Y, y ves si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Amén. La santidad de Dios en los evangelios. Nos quedamos hasta Marcos. Lunes comenzamos con Lucas hasta terminar Apocalipsis. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos el próximo lunes, si Dios lo permite. Me avisan, si no me equivoco, el lunes es el Día de las Madres. Por ahí en sus iglesias, o usted va a tener algún agasajo con su esposa o su mamá. Me avisa con tiempo ya, para que nos pongamos de acuerdo y veamos si hay clase o no, pero usted me avisa. Hermanos, bendiciones, nos vemos el próximo lunes. Si tenemos clase, cualquier cosa estamos avisando ya. Bendiciones, pastor. ¿Qué pasó? Buenas noches.